Hay alguien en la tranquera. Bueno, disculpen la interrupción. Les decía, el tema de hoy tiene que ver con las enfermedades o deficiencias comunes en las empresas. Acá tienen en qué lugar del programa está ubicado. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a determinar cuáles son las principales deficiencias o enfermedades, cómo las clasificamos, cuáles son las causas, o sea, por qué se generan esas enfermedades, cuáles son los efectos que producen dentro de una empresa, qué herramientas podemos utilizar para determinarlas y qué posibilidades de solución podríamos dar a cada una de ellas. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos los tipos de análisis, dentro de lo que es el análisis e interpretación de la información contable, nosotros decíamos que la relación que puede existir entre un analista y la empresa puede ser de tipo interno o de ser un analista externo. Entonces, un analista interno es el realizado por es quien está dentro de la empresa y que realiza el análisis para evaluar la gestión, la eficiencia en su gestión, para mejorar las actividades de control. Y la ventaja que tiene un analista interno es que dispone de mucha más información que un analista externo, porque como está dentro de la empresa puede recurrir puede acceder a cualquier tipo de información que sea necesaria para poder emitir sus comentarios, sus opiniones, y o sea, realizar el análisis y la interpretación de la información que quiere evaluar. En cambio, el analista externo es un analista que se encuentra fuera de la empresa y a pedido de alguien que tiene un interés económico o legal. Por ejemplo, puede ser un interesado en adquirir o en invertir, comprar acciones dentro de determinada empresa, o un banco que quiere saber si le va a prestar o no a la empresa un determinado capital. Entonces, cuando el analista es externo, está limitado primero por el objeto de análisis, es decir, para qué se lo contrató, y además está limitado también en la posibilidad de acceder a la información, por cuanto tiene que contar solamente con la información que le suministra la empresa. Entonces, si un analista externo probablemente pueda disponer a lo mejor de un juego de estados contables, pero no más de eso. Entonces, es importante tener en claro qué tipo de analistas, cuáles son las diferencias entre lo que es un análisis de tipo interno y externo. Entonces, ¿por qué hacemos mención o recordamos estos tipos de análisis? Es porque el tema en cuestión, que son las enfermedades, es un análisis de tipo interno, o sea, se va a dar cuenta de que hay alguna enfermedad dentro de la empresa un analista interno. ¿Por qué? Porque dispone de una importante cantidad de información que está limitada para el caso de un analista externo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un analista interno? Bueno, el objetivo es analizar, ¿sí? Analizar toda la información, ir determinando relaciones, vinculando un rubro con otro y demás, y de toda esa vinculación y ese análisis completo que haga el analista, puede detectar que hay ciertos inconvenientes, ciertas deficiencias o ciertas enfermedades dentro de la empresa, producto de malas decisiones, de haber adquirido bienes en exceso que producen insuficiencias, improductividades, desperdicios que pueden derivar en una enfermedad. Entonces, lo que tiene que hacer el analista es justamente detectar, ¿sí? Dónde se produce la enfermedad, y luego sugerir medidas para poder corregirlas. ¿Estamos hasta ahí? Si ustedes tienen alguna consulta o algo, por favor me avisan.
Dentro de lo que son las enfermedades, tenemos dos tipos de enfermedades. Excesos o sobreinversión, es decir, tener más de lo necesario, o tener defectos o insuficiencias, es decir, que me falta para llegar. Entonces, ambos son dos grandes grupos, o sea, yo puedo tener excesos, puedo tener defectos. Pero entonces ya vamos a ver sobre qué rubros vamos a analizar esos excesos y esos defectos. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta. Cuando nosotros hablamos de deficiencias comunes de una empresa, o como sinónimo, enfermedades comunes de una empresa, también es válido, los dos grandes grupos que nos vamos a encontrar de enfermedades van a ser los excesos o sobreinversiones y los defectos o insuficiencias. Esos excesos los vamos a determinar específicamente en tres grandes rubros. En las cuentas por cobrar, o sea, vamos a tener que analizar si es que hay una sobreinversión. Si hay una sobreinversión, dijimos que era un exceso de las cuentas por cobrar. En los bienes de cambio, es decir, que tengo más stock del que realmente necesito, o en una sobreinversión en activos fijos, es decir, que los activos fijos que dispone la empresa exceden las posibilidades de producción, o es como que le quedan grandes a la empresa. Entonces ahí me va generando, ya vamos a ver que la sobreinversión en alguno de estos rubros me va generando como contrapartida mayores costos, mayores gastos, y en definitiva termina repercutiendo en la utilidad de la empresa. Ya vamos a ver detenidamente cada una de ellas. Y dentro de los defectos, lo vamos a acotar a dos tipos de defectos o insuficiencias. Insuficiencia de capital o insuficiencia de utilidades. Es decir, que me queda chico el capital, es decir, para la magnitud de la empresa, para el nivel de actividad que tiene la empresa, el capital que tiene es insuficiente, o a lo mejor justamente también por la magnitud de la empresa, por el objeto, por la ubicación, por el contexto y demás, las utilidades que genera la empresa en relación a toda esta inversión que tiene son insuficientes. Entonces, estos son los dos grandes grupos de enfermedades: excesos en cuentas por cobrar, en bienes de cambio y en activos fijos, o defectos en el capital y en las utilidades. Bien. Vamos a ir viendo de cada uno de estos rubros, bueno, cómo se detectan esas enfermedades, cuáles son las causas, cuáles son los efectos que producen dentro de la empresa, qué herramientas puedo aplicar para darme cuenta si existe o no esa enfermedad, y bueno, qué sugerencia podríamos darle a la empresa para revertir esa situación. Si ustedes desde hasta ahora alguna duda o consulta. ¿Cuáles son las causas por las cuales podemos decir que una empresa tiene excesos en los en las cuentas por cobrar? Es decir, ¿qué quiere decir que tengo un exceso? Que si yo tomo el rubro de cuentas por cobrar, digo que, por ejemplo, y hago un análisis estructural, veo que la participación del rubro en relación al total del activo o el total del activo corriente es muy exagerada. Entonces me produce como una luz amarilla, un foco de atención que me dice, bueno, vamos a observar qué es lo que pasa con este rubro, si es correcto que tenga tanta participación dentro de la estructura, de la composición de lo que es el activo corriente o el total del activo, para ver si realmente es correcto, como les decía, ese monto o esa participación, o me puede estar dando la pauta de que hay una enfermedad, que hay alguna cuestión que está siendo exagerada, si hay una inversión en créditos que está muy por encima de lo que sería lo normal para esta empresa. Por supuesto que nunca debemos de perder de vista que antes de hacer cualquier tipo de análisis nos tenemos que ubicar en la empresa, en el tipo de actividad que tiene la empresa, porque evidentemente si es una empresa que se dedica a la comercialización, el rubro de bienes de cambio va a ser importante, pero bueno, también hay que ver que ese rubro, esa participación del rubro de bienes de cambio en su estructura de inversión no sea exagerada. ¿Cuáles pueden ser las causas por las cuales, eso es exagerada en cuanto a la estructura de inversión que les decía recién, o al nivel de actividad? Es decir, por ahí es una empresa que no vende, no tiene mucho volumen de ventas, y sin embargo tiene
un abultado saldo en las cuentas por cobrar. Bueno, ¿cuáles pueden ser las causas? Profe, Sí, sí, te escucho. para analizar las enfermedades, ¿solo analizamos los rubros principales o todos? Sí, nosotros nos vamos a acotar a a estos 5 rubros, a estos 5 elementos que les enumeré. Vamos a ver los excesos o las sobreinversiones en las cuentas por cobrar, en los bienes de cambio y en los activos fijos, o sea, bienes de uso, o los defectos en el capital y en las utilidades. Podrían, no sé, eso por lo menos lo vamos a acotar nosotros en nuestra teoría y en nuestra materia, digamos, a esos rubros, pero por ahí pueden encontrar otra bibliografía que haga la apertura a otros rubros y no estaría mal. Nosotros los acotamos a estos rubros nada más. Bien, ok, ok, me quedó Bueno, claro. bueno, perfecto. ¿Cuáles son las causas por las cuales nosotros podemos detectar o podemos decir que una empresa tiene un exceso de cuentas por cobrar? Una tiene que ver con las ventas a crédito en exceso, justamente, es decir, con lo que estamos vendiendo dentro del total de nuestras ventas, nos ponemos a analizar y decimos, bueno, del total de ventas, ¿cuánto corresponden a ventas a contado y cuánto corresponden a ventas a crédito? Y por ejemplo, si vemos que la relación de ventas a crédito es muy abultada, evidentemente ahí hay una de las causas por las cuales se me va generando, eh, el- se me van acumulando las cuentas por cobrar. Entonces, tenemos que saber también, como somos analistas internos, es decir, que estamos dentro de la empresa, tenemos todo un cúmulo de información para analizar y que nos va a permitir ver si realmente es correcto de que la relación de ventas a contado y ventas a crédito sea justamente la que está teniendo esta empresa. Por ahí una alta competencia en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo, no sé, me dedico al rubro de electrodomésticos, ustedes ven que frecuentemente en las publicidades están eh, atiborradas de estas, de las casas de electrodomésticos donde una se quiere superar y ofrecer mejores condiciones a sus clientes y demás, porque en realidad tienen que ganar el cliente porque tiene mucha competencia alrededor. Entonces, una de las causas por las cuales puedo pretender ganarle a mi competencia, es decir, bueno, vení que yo te voy a dar el crédito, yo te voy a vender a crédito sin mirar si estás o no en condiciones de pagarlo. Entonces ahí después surgen las consecuencias porque estamos vendiendo, con tal de ganarnos al cliente, le estamos vendiendo a crédito sin evaluar si realmente ese cliente nos va a poder pagar. Eso debido a que tenemos, por ejemplo, si es una empresa que es monopólica, evidentemente no le va a importar este, si vende mucho, si vende a crédito o no, porque sabe que como es la única que está en el mercado, entonces probablemente va a tener todas las condiciones y va a exigir sus condiciones de venta al mercado y el mercado se tendrá que adecuar a ella. Pero cuando hay mucha competencia, entonces, bueno, por algún lado tenemos que ganarle a nuestra competencia. Bueno, una de las maneras es decir, bueno, yo te voy a vender a crédito o en mejores condiciones, te voy a otorgar un mejor crédito que mi competencia. Em, Políticas deficientes en otorgamiento de créditos y cobranzas. Esto que yo les decía, bueno, con tal de ganarme la venta o ganarme el cliente, le otorgo el crédito sin mirar si ese cliente tiene la posibilidad de pagar ese crédito. Ustedes no sé si han tenido muchas veces, habrán ido caminando, por ejemplo, por la peatonal y hay vendedores o gente parada en la puerta de los negocios que te dice, si tenés tu documento te damos ya un crédito. Y bueno, yo puedo tener el documento, pero si no me piden un recibo de sueldo o me piden algún papel que justifique que yo tengo los ingresos suficientes como para poder cancelar el crédito que tomo, evidentemente ahí está marcando que hay una deficiencia en esa política de otorgamiento de créditos. Porque ¿qué va a pasar? Le damos el crédito a cualquiera y es muy probable que ese cualquiera después no me pueda pagar. Entonces, ¿por qué se me va abultando la cuenta, cuentas por cobrar? ¿Por qué? Porque le vendí a todo el mundo a crédito y de esa cantidad de créditos muchos de ellos no van a poder ser cancelados en tiempo y forma o van a demorar mucho tiempo, otros se van a convertir en deudores incobrables, en deudores morosos, deudores incobrables y demás. Entonces, es importante que la empresa tenga una política de otorgamiento de créditos y cobranzas eficiente. Entonces, que no solamente te otorgue un crédito con la mera tenencia del documento,
sino que también se asegure de que se presente un recibo de sueldo, que justifique que uno tiene un ingreso, o algún otro elemento que justifique que uno tiene un ingreso que le va a permitir devolver ese crédito, pagar ese crédito que está tomando. Bien. Bueno, otra de las causas que se ha dado últimamente, justamente en el último periodo, tiene que ver con la recesión de la economía. Bueno, en este año que pasó, entre el 20 y 21, como consecuencia de la pandemia, bueno, es lógico que en la mayoría de las empresas se haya producido una mora en la gestión de cobros. Entonces, los clientes no tenían trabajo, no podían venir a pagar sus deudas, entonces se va acumulando el saldo de las cuentas por cobrar. Y dice, prácticas corruptas de los empleados. ¿A qué nos referimos? Justamente a esto, que muchas veces hay muchos comercios que pagan comisiones por las ventas. Entonces, ¿el vendedor qué le importa? Vender. O sea, quiere vender porque cuanto más venda, más comisiones va a cobrar. Sin mirar, o sea, por ahí hay una política de otorgamiento de créditos que tiene la empresa, y a lo mejor el vendedor hace caso omiso a esa política porque sabe que si pide muchos requisitos no va a vender, se va a perder la venta, y como consecuencia de ello se va a perder la comisión. Entonces, dice, bueno, yo vendo, no importa si después la empresa va a cobrar o no. Yo quiero ganarme mi comisión, y entonces voy a vender sin verificar si esta persona, si este cliente va a poder cumplir en tiempo y forma con este compromiso que está asumiendo de pagarme en cuotas el bien que yo le estoy vendiendo. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda, consulta? Bien. ¿Cuáles son los efectos? Es decir, ¿cómo repercute esta sobreinversión de cuentas por cobrar dentro de la empresa? Dice aumento de gastos, aumento en gastos de cobranza, justamente esto, que si yo vendo sin tener en cuenta si el cliente está en condiciones de pagarme y demás, se convierte en un deudor moroso, tengo que empezar a gestionar el cobro de esos créditos, y bueno, llamando por teléfono, mandando mail, contratando empresas específicas que se dedican a cobrar deudas, ¿sí? Entonces me va generando un gasto en la gestión de cobranzas que la empresa no tendría que tener si efectuara sus ventas a crédito en las condiciones que debería ser, o sea, si tuviera una política adecuada de otorgamiento de créditos. Como consecuencia de que mis clientes no me pagan, o sea, se me está abultando el rubro cuentas por cobrar, o sea, no me está entrando efectivo, o sea, estoy manifestando que tengo un crédito importante, pero que no tengo ese efectivo, entonces puedo llegar a tener un problema con mis proveedores, porque después no voy a tener el dinero para hacerme cargo, para hacer frente a los compromisos que yo asumí con los proveedores. Entonces, el hecho de no tener en cuenta, no tener eh, el dinero disponible, ¿por qué? Porque vendí a crédito y el cliente no me paga, hace que tenga este problema con mis acá digo proveedores, pero pueden ser con otros acreedores, con los acreedores en general. Se produce el aumento de las cuentas incobrables. ¿Por qué? Porque justamente como vendí sin saber a quién, muchos de los clientes que me compraron probablemente no tengan cómo pagarme, y yo tampoco tenga cómo asegurarme de cobrarles, porque si es un cliente insolvente, no hay forma de que yo le pueda cobrar. Entonces, si no trabaja en relación de dependencia, no le puedo embargar el sueldo porque no existe ese sueldo, o no existe ese recibo, o si no tiene ningún bien a su nombre, tampoco puedo llevar a cabo una acción legal para tratar para cobrar lo que me está debiendo. Entonces, se termina convirtiendo en una cuenta incobrable, y que como consecuencia todos estos elementos que estamos enumerando como van a repercutir en las utilidades. Cuanto más gastos tenga, menos utilidades voy a tener. Entonces, por eso es importante que uno maneje de manera equilibrada sus políticas de ventas y también de cobranzas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y por supuesto, bueno, la pérdida del cliente moroso, que en realidad si es moroso, no me debería afectar tanto perderlo, pero puede ser moroso, pero un cliente fiel. Entonces, si yo voy viendo que cada vez se va atrasando más en sus pagos, probablemente deje de venderle, o hasta mismo él se pueda sentir ofendido de que yo tenga una persecución sobre los derechos que tengo sobre él.
pero en realidad, bueno, toda empresa quiere cobrar sus deudas, ¿verdad? Así que este, es lógico que podamos perder algunos clientes siempre y cuando no estén fidelizados con la empresa. Bien. ¿Qué herramientas podemos determinar, o cómo determinamos, primero, antes de ver las herramientas, cómo determinamos que tenemos una sobreinversión de cuentas por cobrar? O sea, en función a todas las herramientas que ustedes vieron hasta ahora, ¿recuerdan alguna que les pueda, o que les llame la atención, o que digan que la podrían utilizar para ver si hay acá un llamado de atención en la inversión de las cuentas por cobrar, si hay una sobreinversión en este rubro? Un análisis de método vertical para ver si es muy grande el porcentaje sobre el total del activo. Esa es una, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué podrían aplicar? Los plazos de cobro y los plazos de venta también. Exactamente. Analizar los plazos de cobro, analizar los plazos de ventas, relacionar justamente, bueno, hacer un análisis vertical, como es uno de ustedes. ¿Con qué cuenta, relacionarían este rubro? Para ver si es correcto que tenga las cifras que está manifestando o no. Ventas. ¿Con qué? Con ventas, Perfecto. profe. Claro, con las ventas, por supuesto, muy bien. ¿Por qué? Porque si las ventas aumentan, o sea, es lógico que el rubro aumente, porque bueno, yo estoy vendiendo mucho, pero estoy vendiendo a crédito, entonces, bueno, lógicamente voy a tener una sobreinversión, o voy a tener, en realidad, no sé si va a ser una sobreinversión, pero voy a tener una participación del rubro de las cuentas por cobrar dentro del total del activo corriente, dentro del total del activo, es bastante importante. Pero se justifica porque las ventas van acompañando ese crecimiento. En cambio, si yo digo, las ventas no aumentan, es más, las ventas disminuyeron como consecuencia de la pandemia y demás, y resulta que el rubro cuentas por cobrar creció muchísimo más, entonces ahí evidentemente me está diciendo de que el problema es otro. O sea, no es que porque estoy vendiendo tengo más créditos, sino que ya lo que vendí no lo estoy pudiendo cobrar. Entonces, siempre hay que relacionarlo con las ventas. Bien, entonces, bueno, lo podemos determinar también, bueno, recién hablábamos con la rotación de las cuentas por cobrar, con la liquidez ácida, la liquidez seca. ¿Por qué con la liquidez? Porque nosotros si partimos de la liquidez corriente toma el total del activo corriente, pero después la vamos acotando, decimos, bueno, excluyamos de ese total del activo los bienes de cambio, por ejemplo, o consideremos para la liquidez seca solamente las disponibilidades inmediatas, o sea, caja y bancos a inversiones. Entonces, si vemos que hay mucha diferencia entre las tres, es como que evidentemente hay un ruidito ahí, no me tiene que hacer ruido, que algo está pasando con las cuentas por cobrar. Bueno, que me decían recién, el plazo medio de cobros, plazo medio de ventas. El efectivo generado por las ventas, o sea, porque ahí estoy viendo cuánto de las ventas se están haciendo crédito de contado, y cuánto a crédito, y cuánto me está entrando por esas ventas a crédito. En cuanto a razones, es decir, ¿qué vamos a relacionar? Por ejemplo, un indicador que me permitiría considerar alguna cuestión de esta sería el capital de trabajo sobre el pasivo corriente. Relacionar capital de trabajo sobre pasivo corriente. Y ese capital de trabajo también podría relacionar, primero lo tomo completo, o sea, activo corriente menos pasivo corriente es el capital de trabajo, sobre el pasivo corriente. Luego, al capital de trabajo le podía excluir las cuentas a cobrar para ver en cuánto disminuye esa relación, para ver la importancia que pueda tener la cuentas a cobrar dentro del capital de trabajo. Como tendencias, es decir, lo que decíamos recién, yo tengo que mirar la cuenta, relacionar cómo fue la evolución y el comportamiento que tuvieron la cuenta ventas justamente con los deudores por ventas, para ver lo que les decía recién. Si las ventas aumentan, es lógico que la cuenta de deudores por ventas aumente. Hay que ver en qué proporción, aumenta en la misma proporción, aumenta en mayor proporción, aumentó en menor proporción o disminuyó. Entonces esas relaciones las tenemos que llevar y las tenemos que realizar. Analizar la tendencia, los incobrables, ver, bueno, en función a la cantidad de deudores por ventas que tengo, cómo fue el comportamiento de los deudores incobrables. ¿Se mantuvo, disminuyó, aumentó? Bien.
Nosotros aplicamos estas herramientas y nos dimos cuenta de que evidentemente la empresa está teniendo una sobreinversión en cuentas por cobrar. Por ejemplo, por lo que decíamos recién, las ventas no acompañaron ese crecimiento. O sea, a lo mejor las ventas disminuyeron en el periodo 2020 y la cuentas por cobrar, el rubro cuentas por cobrar o proveedores por ventas creció considerablemente. Entonces ahí estamos detectando que hay una enfermedad o hay una deficiencia. ¿Qué le podemos sugerir a nuestro cliente? Bueno, en realidad le tendríamos que sugerir que efectúe un rediseño, o sea, rediseñe las políticas de otorgamiento de créditos y de cobranza, o sea, que sea más eficiente en esas gestiones. Hay que sugerirle documentar las cuentas y gestionar descuentos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que yo puedo vender, puedo vender a crédito, pero documentarlo de alguna manera que me pueda asegurar ese pago. Entonces, bueno, antes se usaba, ahora ya creo que no se usa mucho, pero en algunos lugares se utilizan los documentos. Entonces, decir, bueno, yo te vendo a crédito y como vos no tenés una tarjeta de crédito o no tenés un recibo de sueldos para presentarme y demás, me vas a firmar unos documentos por la deuda que queda pendiente. O por ejemplo, te vendo en 12 cuotas, me vas a firmar 12 documentos por las cuotas que me estás debiendo. Cuando me pagaste devuelvo el documento, porque ese documento me sirve como medio de ejecución de pago después. Si no me paga, lo puedo ejecutar, puedo accionar legalmente y tratar de cobrar esa deuda. O por ejemplo también si estoy viendo que mi cliente se está atrasando demasiado y demás, puedo incentivarlo con un descuento, y decir, bueno, mira, yo sé que vos me debés, que estás atravesando una situación complicada, una situación financiera complicada y demás, pero yo necesito cobrar mi crédito, razón por la cual te ofrezco determinado porcentaje de descuentos si me cancelas la deuda de contado o te refinancio esa deuda con un interés menor. Otra sugerencia es decir, bueno, a partir de ahora, si es un cliente habitual, decir, bueno, no voy a mandar más mercaderías si no me cancela la factura anterior. O sea, esto, por ejemplo, en actividad, si es mi cliente habitual, lo puedo hacer. Si es un cliente esporádico, ahí ya perdí porque sé que no me va a comprar más y tengo que ver cómo voy a hacer para cobrar las facturas o la deuda que está teniendo con mi empresa. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Consulta? Bueno. Decíamos, otro de los rubros donde podríamos tener problemas sería con los bienes de cambio. Entonces yo tengo que mirar ¿cuándo me va a llamar la atención ese rubro bienes de cambio? Cuando no exista proporción con el tiempo normal de recuperación, es decir, que no tenga relación esos bienes de cambio con las ventas que yo estoy teniendo. Entonces, si yo empiezo a vender mucho, si yo vendo mucho, es lógico que compre mercadería porque sé que está saliendo esa mercadería. Ahora, si yo miro mi stock, miro el stock que tiene la empresa, y resulta que es demasiado exagerado para el nivel de ventas que tiene, me está dando la pauta de que hay alguna cosa ahí en ese rubro que me tiene que llamar la atención, hay algo que no es normal. ¿Cuáles pueden ser las causas que lleven a que una empresa compre muchos bienes, tenga una sobreinversión en bienes de cambio? Muchas veces, o sea, como deseos de ensanchar la empresa o de copar el mercado o de tomar nuevos mercados, por ahí la empresa hace una importante adquisición de bienes de cambio como una forma de decir, bueno, voy a expandirme y necesito tener un stock más que suficiente para poder justamente eh, desenvolverme en otros sectores o conquistar nuevos sectores que hasta ahora no tenía. Otra cuestión tiene que ver con decir, bueno, voy a comprar mucho de lo que necesito porque me están ofreciendo un buen precio, entonces voy a comprar, en vez de comprar todos los meses tal cantidad, voy a hacer la compra de 6 meses toda junta, para aprovechar un buen precio que me están ofreciendo justamente en este contexto inflacionario. Otra de las causas puede ser compras compulsivas por no perder prestigio. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, a lo mejor tengo mi proveedor habitual donde toda la vida le fui comprando determinada cantidad de bienes de cambio, de determinada cantidad de mercadería. Y
no quiero que mi proveedor piense que no me está yendo bien en el negocio, y entonces le sigo comprando la misma cantidad por más que no la esté vendiendo, ¿sí? A eso se refiere cuando dice no quiero perder prestigio. Quiero seguir manteniéndome como un buen cliente ante mi proveedor. La falta de coordinación entre departamentos de compras, producción y ventas. O sea, no hay relación, no hay un vínculo, una buena coordinación entre estos sectores. Entonces, por ejemplo, compras no se enteró nunca de que la producción está parada, o que está disminuyendo la producción, o que las ventas han disminuido o están estancadas. Entonces, compras actúa como si nada hubiera pasado, va adquiriendo además muchos bienes de cambio o mucha mercadería sin darse cuenta de que, como les decía recién, hay problemas con las ventas o con la producción. Entonces, es importante que todos los sectores de la empresa estén perfectamente coordinados, estén vinculados y tengan contacto entre sí para saber que tienen que manejarse como un conjunto y no como departamentos estancos, ¿sí? Así como nos pasaba con los créditos por ventas, también nos puede pasar con los bienes de cambio. En este caso no son vendedores, sino encargados de compras corruptos. Es decir, bueno, yo te compro, porque sé que el proveedor también corrupto me da un sobrecito, es decir, bueno, si vos me compras tantos pesos, yo te voy a dar un porcentaje de esas compras. Entonces, hay una corrupción por parte del encargado de compras que hace que la empresa permanentemente siga adquiriendo bienes de cambio cuando en realidad no los necesita o los está necesitando en menor cantidad. Otra de las cuestiones que también tiene que ver con lo que veíamos recién, que yo les comentaba, la depresión económica, que cuando hay un contexto de recesión y demás, ¿qué es lo que pasa? La gente al no tener dinero compra menos, entonces hay una contracción en el mercado y hace que no se venda todo lo que uno tenía previsto vender. ¿Alguna duda con esto? Bueno. ¿Cuáles son los efectos que me genera tener bienes de cambio en exceso? Dice, aumento de gastos en compras, almacenaje, control y seguros. Esto después, el año que viene, cuando ustedes cursen costos, ahí vamos a ver, justamente yo estoy ahí en esa cátedra, vamos a ver que hay un tema que es gestión de stock, donde uno tiene que gestionar estos stocks de manera que la empresa tenga un abastecimiento eficiente, o sea, en tiempo y forma, es decir, que no se rompa su producción, si es que se trata de una empresa industrial, o que no se quede sin mercadería para abastecer a sus clientes, pero, o sea, tiene que ser un abastecimiento, como les decía, en tiempo y forma, oportuno, pero tampoco tiene que ser en exceso. ¿Por qué en exceso? Porque me genera costos, como consecuencia de que si yo estoy comprando de más, voy a tener que buscar un espacio adecuado para su almacenaje, voy a tener que contratar una seguridad, voy a tener riesgos, o sea, otros costos, como por ejemplo la existencia de mercaderías que se conviertan en obsoletas porque están fuera de uso, pasaron de moda o están dañadas, pues justamente porque las compré, las estivé y resulta ser de que ahora ya no se usan más, o llovió en el depósito y se deterioraron las mercaderías. Entonces, eso me va a generar justamente mayores costos. Entonces yo tengo que tener un abastecimiento oportuno y no tengo que excederme en ese abastecimiento, no tengo que tener mucha cantidad, justamente por esto que estamos mencionando, y además porque me genero una inmovilización de capital. Puedo tener robo por falta de controles, es decir, si yo tengo tanta mercadería, ¿cómo cómo hago para saber de que no me están robando ese robo hormiga que muchas veces se conoce cuando uno escucha por ahí en los noticieros o lee en el diario, es el robo hormiga? ¿Qué quiere decir? Es tan chiquitito que yo no me voy a dar cuenta, no es que me van a robar la mitad del depósito, pero hoy, si yo, por ejemplo, me dedico tengo una repuestera, o sea, no es que me van a robar la mitad del depósito, sino que decir, bueno, hoy me roban una lamparita, mañana me roban otro foquito, pasado me roban otra cosita, y así va. Entonces, como yo no puedo controlar toda la cantidad de bienes que tengo, da lugar justamente a que me falte esto, a que me vayan robando, ¿no? No tengo control sobre esos inventarios.
se generan incrementos de gastos financieros, dice, al tomar fondos para financiar la compra de mercadería. O sea, yo también estoy comprando mucha mercadería y a lo mejor yo no tengo los recursos propios, debo recurrir a una fuente de financiamiento externa, puede ser mi mismo proveedor, que me tenga que financiar, pero me va a cobrar un interés. Entonces a lo mejor estoy comprando exageradamente y no me estoy dando cuenta de que esa exageración en la compra me genera otros costos y gastos que repercuten en la reducción de utilidades. O sea, que ustedes, cuanto mayor costo, mayor gasto, en este caso, si tengo más intereses, voy a tener menores utilidades. Entonces, en el tema de los bienes de cambio, hay que gestionar el stock de manera de no quedarme, o sea, que no se produzca una ruptura de stock, pero tampoco que tenga excesos para evitar justamente los robos, la obsolescencia de los bienes, el deterioro y sobre todo la inmovilización del capital, porque si yo tengo fondos, los fondos los invertí en esos bienes, estoy desaprovechando la posibilidad de invertir en otras cosas. Bien. ¿Cómo determinamos que hay una sobreinversión de bienes de cambio? Bueno, así como vimos con los créditos por ventas, con la rotación, nosotros también con la rotación de los bienes de cambio, me voy dando cuenta que ¿cómo tendría que ser la rotación del bien de cambio para que yo me dé cuenta de que hay una sobreinversión? Demasiado lento. Claro, muy lenta. Cuando me pongo a analizar la rotación, digo, uy, esto no se mueve nunca, o sea, está como muy, muy tortuga, muy lento. Entonces, si tengo una rotación lenta, me tiene que llamar la atención. Con el índice de liquidez, la liquidez corriente, con la liquidez ácida, entonces yo comparo si con la liquidez corriente tenía un determinado valor, con la liquidez ácida me da un valor bastante parecido, quiere decir de que el rubro bienes del cambio está sobredimensionado. Como en el caso anterior, también relacionar el capital de trabajo, en este caso el capital de trabajo le excluiríamos los bienes de cambio y relacionarlo con el pasivo corriente, analizar los plazos medios de compras, de consumos, de ventas, de producción. En cuanto a las tendencias, acá también tendría que ver el inventario y mirar la cuenta de ventas, es decir, bueno, pues si es lógico que las ventas aumenten, o sea, si las ventas van aumentando, es lógico que yo vaya a comprar mercadería para poder vender y no quedarme sin stock para vender mis productos. Pero si la cuenta de ventas disminuye o se mantiene constante y yo cada vez compro más, evidentemente me está dando la pauta de que hay un problema en ese rubro. Debemos clasificar los stocks, o sea, como viendo la antigüedad de las compras. Es decir, bueno, si yo estoy viendo que dentro, me pongo a analizar el stock y veo que tengo mercaderías que compré hace mucho tiempo, evidentemente, también me está diciendo justamente al hacer la rotación lenta, de que estoy teniendo una acumulación excesiva en los bienes de cambio que me repercute de manera negativa dentro de la utilidad de la empresa. ¿Cómo puedo solucionar esta enfermedad? ¿Qué sugerencias le podría dar a mi cliente? Y bueno, para eso tenemos que conocer cuál es el inventario que tenemos y decir, bueno, si hay bienes dañados y obsoletos, va a haber que hacer una liquidación. Por ahí a veces es muy común que uno encuentre productos que dicen son de segunda mano, se le llama, porque en realidad no son de primera calidad, sino que tienen alguna fallita o alguna cuestión, entonces lo podemos vender más barato. Reinventar las políticas de compras, o sea, acá donde dice estableciendo el lote económico de compra, esto tiene que ver con lo que yo les decía recién, la gestión del stock, la gestión de los inventarios. Tengo que buscar de qué manera efectuar la compra del bien, de los bienes que yo quiero revender o de las materias primas que tengo que utilizar para producir mis bienes, de manera de obtener un abastecimiento oportuno, como les decía recién, pero evitar estos costos e inmovilizaciones de capital que surgen como consecuencia de tener un stock exagerado. Ajustar los sistemas de control interno justamente para poder darme cuenta si me están robando. Trabajar en base a un presupuesto de compras en función principalmente del presupuesto de ventas y también de producción. Cuando uno trabaja con presupuestos, o sea, el primer presupuesto que se elabora es el presupuesto de ventas. O sea, ventas es el disparador. Y en función a lo que yo tengo presupuestado vender, es lo que voy a comprar.
Y si se trata de una actividad industrial, es decir, bueno, es lo que tengo que producir. Si yo produzco qué sé yo, borradores para pizarra, entonces primero tengo que ver, bueno, cuántos voy a vender para ver qué materia prima voy a comprar para producir. Y si me dedico a la comercialización de esos borradores, bueno, cuántos voy a vender para ver cuántos tengo que comprar. Renegociar el pago a proveedores de corto a largo plazo, es decir, bueno, también el hecho de comprar y demás me va generando con mis proveedores un problema de que me estoy demorando yo en el pago a mis proveedores, entonces bueno, tratar de renegociar esas deudas y decir, bueno, qué posibilidades hay de que mi proveedor me permita pagarle en un plazo más amplio. Bien. ¿Dudas, consultas? Bueno. La otra enfermedad de sobreinversión o excesos, dijimos que era en los activos fijos. Los activos fijos, ¿cuáles son? Generalmente son los bienes de uso. Entonces, de acuerdo a las normas de información internacionales de información financiera, el rubro bienes de uso ya no se llama más bienes de uso, sino se llama propiedad, planta y equipo. Pero nosotros en las normas nuestras todavía lo tenemos como bienes de uso. ¿Cuándo decimos que hay una sobreinversión en propiedad, planta y equipo? Cuando no existe proporción con los restantes elementos del balance. O sea, me pongo a hacer un análisis estructural y veo que la composición de los activos fijos es demasiado exagerada en relación al activo, o sea, es la que más representa, el rubro que más se representa dentro del activo. O lo vinculo con los pasivos o con el patrimonio neto y me estoy dando cuenta de que no hay una relación, es decir, tengo demasiados activos para el patrimonio neto que tengo. Pero, ojo, no dejen de tener en cuenta cuál es la actividad. O sea, si yo me dedico a, o sea, si tengo una actividad comercial, o sea, compro y vendo, lo normal es que no tenga mucha inversión en bienes de uso, en propiedad, planta y equipo. Pero si tengo una actividad industrial, bueno, es lógico que la inversión en ese rubro sea importante. También cuando nos damos cuenta, cuando la capacidad de producción es muy superior a la producción real utilizada por la empresa. Ya enseguida vamos a ver a qué le llamamos capacidad, y qué quiere decir con esto. Que si yo tengo, por ejemplo, tengo posibilidades de colocar en el mercado, siguiendo con el ejemplo que les decía recién, fabrico borradores para pizarra, y yo tengo posibilidades de fabricar en el mercado, no sé, 10.000 borradores por mes, tiro cualquier número, no me voy a comprar una máquina que me permita fabricar 1.000.000 de borradores, porque evidentemente ahí la capacidad de producción va a quedar muy exagerada en relación a las posibilidades de colocación de mi producto en el mercado. Entonces hay que ver que la maquinaria que yo compre tiene que ser adecuada a la producción que yo voy a tener, ya sea porque me lo pide el mercado, es decir, no tengo más mercado para esto, o porque mi situación financiera no me permite producir más porque no tengo recursos, no tengo personal y demás. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la inversión en esos activos fijos tiene que estar relacionado a la capacidad de producción y a la posibilidad o el nivel de actividad real que puede tener la empresa dentro del contexto donde se desempeña. Bien. ¿Cuáles son las causas por las cuales se me puede producir una exagerada inversión en estos activos fijos? Cuando, por ejemplo, no hay una planificación adecuada, es decir, fíjense que lo normal, así como uno elabora un presupuesto de ventas y atrás de ese presupuesto de ventas tiene que elaborar un presupuesto de compras o de producción, también hay que hacer un presupuesto o hacer una proyección de cuáles van a ser la planificación en inversiones que vamos a tener. Entonces, es decir, no salir a comprar maquinarias porque sí, uno tiene que planificar qué inversiones va a hacer, en qué tiempos, en cuántos años va a ser el reemplazo de las maquinarias y demás. Entonces hay que tener una planificación adecuada. Cuando no tenemos esa planificación adecuada, probablemente compramos los activos sin mirar si realmente estamos haciendo una inversión correcta.
A veces se puede comprar maquinarias con el sentido de decir, bueno, lo que me va a hacer la máquina, a raíz de que esta máquina produce determinados bienes o servicios, produce determinados bienes, voy a ahorrarme mano de obra. Entonces prefiero comprar la maquinaria antes de que tener un empleado, porque el empleado es un riesgo, me puede el día de mañana hacer un juicio y demás, entonces prefiero tener una maquinaria y no tener un empleado, que me va a reducir el empleado. En algún momento de la empresa puede generarme un conflicto, entonces tengo demasiados costos laborales. Ustedes ven que, nos deben saber por las noticias y demás, que todos los empresarios se quejan del costo laboral que tiene Argentina, porque no solamente es pagarle el sueldo, no es el sueldo según un convenio y demás que pueda tener un empleado, sino también todas las cargas sociales que se generan como consecuencia de tener un empleado, que hacen que el costo laboral sea altísimo, y por eso es que es tan difícil que las empresas quieran incorporar personal. Otra de las causas puede ser, bueno, quiero reducir el costo de producción y compro una maquinaria que después me estoy dando cuenta de que en definitiva, en vez de reducirme los costos, me va a aumentar, sí me va a reducir el costo de producción, pero me va a generar otro tipo de gastos, como por ejemplo gastos de mantenimiento y demás, porque por la amortización o lo que fuera, seguros o vigilancia, lo que fuera, que o sea, lo que creo que por un lado me va a beneficiar, me termina complicando por el otro lado. La posesión de la ventaja competitiva, es decir, bueno, quiero ser superior a mi competencia, entonces me voy a comprar la mejor máquina. Y resulta que esta mejor máquina que me compré me quedó tan grande para mi estructura que en definitiva me ocasiona mayores gastos y por lo tanto también va a repercutir, como en todos los otros casos anteriores, en disminución de utilidades. Los efectos, entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son los efectos? Es decir, qué consecuencias o cuál es el efecto que produce una sobreinversión de activos fijos en una empresa. Bueno, que tenga que pagar mayores intereses por el financiamiento, porque, por ejemplo, si yo no tengo los recursos suficientes, generalmente los bienes de uso los compramos asumiendo un financiamiento externo. Entonces, como consecuencia de eso, tengo mayores intereses. Entonces, al tener mayores intereses, disminuyen las utilidades. Si yo compro estos bienes con fondos propios, se descapitaliza la empresa, que me va reduciendo el patrimonio, los fondos aportados por los propietarios. Entonces, me está creciendo demasiado los activos no corrientes y me están disminuyendo el patrimonio neto. Voy a tener aumento de gastos por las depreciaciones, por el mantenimiento, por las reparaciones, por el seguro, por los alquileres, etc. O sea, ¿por qué sería negativo? O sea, lo miremos desde el punto de vista que este aumento es negativo en la medida de que yo no tenga la inversión adecuada, es decir, no hice la planificación como tiene que ser, me largué a comprar cualquier maquinaria, que como les decía, me queda grande, o sea, es una maquinaria demasiado grande, pues, para mis posibilidades de producción. Entonces, voy a tener el costo de la amortización es muy alto, los costos de mantenimiento son altos, necesito a lo mejor contratar un seguro, necesito a lo mejor alquilar un espacio adecuado para esa maquinaria. Entonces la contrapartida es invertí de más en algo que no me hacía falta, entonces me va generando costos y gastos adicionales. Y siempre que tenga mayores costos, gastos y demás, tengo menor utilidad. Cuando uno tiene un exceso de activos fijos, ¿qué puede pasar? O sea, uno tiene que decir, bueno, yo no lo quiero vender, o sea, quiero achicar mi estructura, pero a veces, si es una maquinaria muy importante, me cuesta colocarla en el mercado. Entonces, venderla a un valor razonable es lento, o sea, no voy a encontrar mi cliente, no es que lo publico en OLX y mañana voy a tener 1000 clientes dispuestos a comprarme la maquinaria. Si es una maquinaria que me queda grande en mi estructura, debe ser una inversión importante que yo hice, probablemente venderla y a un valor razonable me va a resultar dificultoso. Probablemente si la vendo a la cuarta parte de lo que compré, me la puedan sacar de las manos, pero no es esa la idea. O sea, yo no quiero seguir perdiendo. Ya perdí con los costos que me genera mantener una maquinaria que queda grande a mi estructura.
a mi capacidad de producción o al mercado que tengo, tampoco no quiero perder más y venderla por menos del precio que corresponde. Entonces, y por supuesto que si la vendo a precio de liquidación, o sea, me genera importantes pérdidas. Yo compro una maquinaria 10 millones y la vendo a 1 millón, evidentemente tengo una pérdida demasiado grande. Entonces, antes de invertir en activos fijos hay que hacer un estudio para ver que la inversión que nosotros estemos por realizar realmente sea la necesaria, o sea, sea la que necesita la empresa. Porque después vamos a ver, ustedes vieron en la clase pasada lo que tiene que ver con otra de las herramientas que es el punto de equilibrio, es decir, bueno, el punto de equilibrio tiene mucho que ver con los costos fijos, y los costos fijos están generados muchas veces, o sea, en gran mayoría, por los costos de mantener estos activos fijos. Entonces, si yo tengo una inversión exagerada, tengo muchos costos y va a hacer que mi punto de equilibrio tenga que ser mucho mayor para poder evitar caer en zona de pérdida. ¿Cómo determinamos que hay activos fijos en exceso, o sea, que son más de los que la empresa necesita? Vinculamos, por ejemplo, el patrimonio neto con el activo fijo. Ahí para ver, ¿se acuerdan? Esa fórmula la usábamos para ver cómo estaba el índice de movilización. Haciendo un análisis estructural, viendo cuál es la relación que hay del activo no corriente sobre el total del activo, es decir, cuánto de los activos fijos están dentro del total del activo, o sea, cuál es la participación que tiene este rubro dentro del total del activo. Relacionando la utilidad neta sobre el activo fijo, es decir, bueno, si hay una relación, o sea, la utilidad, yo tengo semejante cantidad de estructura en activos fijos, ¿es acorde a la utilidad que me está generando? Relacionar los pasivos a largo plazo con el activo fijo para ver si se están financiando. Por un lado vimos que la forma ideal de financiación, de acuerdo a las políticas financieras sanas, es que el patrimonio neto es el que debe financiar a los activos fijos. Pero dijimos que cuando ese patrimonio neto era insuficiente, de manera complementaria se deberían financiar con los pasivos a largo plazo, nunca con los pasivos corrientes. ¿Qué tendencias deberíamos analizar? Bueno, con ventas, por ejemplo, es decir, bueno, yo hice esta inversión en la maquinaria porque quiero producir más. Esa producción en más que quiero hacer está relacionada a que la tendencia que está teniendo las ventas, o sea, las ventas están aumentando de manera tal que justifique que yo haya hecho una inversión en activos fijos para producir más. El capital contable con el activo fijo. Los costos de ventas con el activo fijo, o sea, ustedes saben que todos los costos que se generan de amortizaciones y demás tienen que ver con los costos de producción. Entonces, ver qué relación hay ahí. Bien. Otras formas de determinar si hay una sobreinversión de activos fijos, justamente el punto de equilibrio. Si me está haciendo que el punto de equilibrio cada vez sea mayor, es porque tengo demasiados costos fijos. Entonces me tengo que poner a analizar cómo están compuestos esos costos fijos, si realmente la cifra que se expone es la adecuada o está siendo exagerada para la posibilidad de producción que tiene la empresa. Y deberíamos comparar periódicamente la capacidad de producción con la capacidad efectivamente utilizada. En realidad, ahora vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con capacidad. Ver, la capacidad es la posibilidad máxima de producción que tiene una empresa en función a la estructura que tiene. Pero yo no puedo montar una gran estructura si el nivel de actividad real, es decir, la posibilidad de colocar mis productos en el mercado es chica. Entonces, tiene que haber una relación entre el nivel de actividad, o sea, cuánto voy a usar de esa capacidad, y la capacidad propiamente dicha. Lo que estaba diciendo está acá. La capacidad es la posibilidad máxima de producción. ¿Qué significa esto? Que yo con la estructura, con las maquinarias que tengo, puedo llegar a producir tanta cantidad de unidades. Y ahí esa capacidad se clasifica en capacidad teórica o práctica, donde la teórica es llamada también capacidad ideal o de catálogo, es la que no contempla paros de ningún tipo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué de catálogo? Porque ustedes cuando generalmente compran una maquinaria se ponen a ver el manual y dice, esta maquinaria puede producir, supongamos, puede tener una vida útil de 1 millón de horas, supongamos. Pero eso es si trabajamos los 365 días del año, las 24 horas.
Pero ¿qué pasa? En la empresa, si por ejemplo la empresa trabaja de lunes a viernes y con un solo turno de trabajo, evidentemente no va a tener esa capacidad teórica, sino que contempla interrupciones normales vinculadas con la parte de la maquinaria que hay que mantenerla, hacer reparaciones, mantenimientos y demás. Entonces la capacidad práctica es menor por cuanto se adecua también a los turnos de trabajo que tiene la empresa. Sobre esa capacidad viene lo que es el nivel de actividad. Ese nivel de actividad es la decisión del uso de la capacidad disponible, es decir, cuánto vamos a usar de la capacidad. Por ejemplo, yo decía, la capacidad ideal o de catálogo es 1.000.000 de horas. Sabiendo que trabajamos de lunes a viernes y con un turno de 8 horas nada más, entonces la capacidad práctica es, no sé, 700.000 horas. Pero ¿qué pasa? Nos ponemos a analizar que si nosotros trabajamos 700.000 horas, vamos a generar demasiados productos que el mercado no está en condiciones de absorber. O sea, nos vamos a quedar con mercadería sin poder colocar en el mercado. Entonces decidimos cuánto de esas horas, de esa capacidad práctica vamos a usar. Y ese es el nivel de actividad. El nivel de actividad previsto es cuando yo lo planifico antes de iniciar el proceso. Digo, bueno, en vez de usar las 700.000 horas, vamos a usar 500.000. Es un nivel de actividad previsto, estoy previéndolo de antemano. Antes de iniciar mi proceso, decido cuánto voy a usar de esa capacidad. Y luego aparece el nivel de actividad real, que es el efectivamente alcanzado. O sea, lo voy a ver después que pasó esto. Es decir, bueno, yo tenía previsto utilizar 500.000 horas y terminé usando 300.000. Ese fue mi nivel de actividad real, es lo que realmente utilicé de la capacidad. Si eso lo llevamos a un gráfico, la diferencia entre lo que es la capacidad máxima práctica y el nivel de actividad previsto me genera una capacidad ociosa anticipada. ¿Por qué anticipada? Porque yo de antemano estoy decidiendo cuánto de esa capacidad no voy a usar. Entonces yo les decía, de 700.000 dije que iba a usar 500.000. Entonces ya estoy de antemano manifestando que voy a dejar ociosas 200.000 horas. O sea, no voy a usar esas 200.000 horas. Y luego de la comparación entre el nivel de actividad previsto y lo real, aparece la capacidad ociosa operativa. Es decir, dije que iba a usar 500.000 y realmente usé 300.000. Entonces, entre esas 200.000 que se me generan como consecuencia de que preveía usar una cosa y terminé usando otra, es una capacidad ociosa operativa. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con improductividades, sociedades y demás, no forman parte del costo, sino que van a resultados del periodo. Sí, ¿Puede volver a repetirlo justo? Se me cortó y no llegué a escuchar bien. esto de la capacidad, Sí, sí, o sí. o lo de las ociosidades. De la capacidad y el nivel de actividad Bueno, entonces, relacionado con la capacidad ociosa. bien. Yo decía, con el ejemplo que yo les puse recién, decía la capacidad máxima teórica sería no considerar interrupciones de ninguna naturaleza. Si yo voy a trabajar los 365 días del año, no voy a hacer mantenimientos, no voy a hacer reparaciones y demás, lo cual es imposible. Porque por más que yo trabaje los 365 días del año, en algún momento la máquina la tengo que parar para hacerle su mantenimiento. Entonces, se trabaja siempre, todos los presupuestos y demás se elaboran sobre la capacidad máxima práctica, que es lo que, considerando los turnos de trabajo que tiene la empresa, considerando las posibilidades de los tiempos destinados al mantenimiento de la maquinaria o las interrupciones lógicas por reparaciones y demás, definimos que la capacidad máxima práctica es X cantidad de horas. Creo que en el ejemplo les dije 700.000. Entonces, esa es la capacidad máxima sobre la cual yo podría hacer mis proyecciones, mis presupuestos. El tema es que yo después decido de esa capacidad, o sea que la capacidad del concepto es la posibilidad máxima de producción que tiene una empresa con la estructura con lo que cuenta, yo decido cuánto de esa capacidad voy a utilizar. Entonces, el nivel de actividad, en términos genéricos, es la decisión de uso de esa capacidad. ¿Cuánto voy a usar de esa capacidad? Y aparecen dos conceptos, el previsto y el real. ¿Por qué nivel de actividad previsto? Porque yo digo, bueno, de antemano, o sea, antes de iniciar mi proceso productivo, digo, si bien la capacidad máxima práctica es 700.000 horas, yo no voy a producir esa cantidad de horas porque a lo mejor no tengo el mercado suficiente para colocar todos los productos que se generen si uso esas horas, o porque no tengo el dinero suficiente para pagar la mano de obra que se requiere para generar esos productos. Entonces digo, de esa capacidad máxima práctica, que les dije que era 700.000,
digo, voy a usar 500.000. O sea, eso es lo que yo estimo que voy a usar. Y lo digo que es previsto porque lo determino a priori, o sea, antes de empezar el proceso. Y termina siendo que cuando yo ya llevé a cabo el proceso, me doy cuenta que en vez de usar 500.000 horas, usé 300.000. Ese es el nivel de actividad real, y eso me voy a dar cuenta después que pasó el proceso. O sea, por eso es un dato posterior. Entonces, de la comparación entre la capacidad máxima práctica, es decir, lo que yo podría utilizar y lo que decido utilizar anticipadamente, que es el nivel de actividad previsto, la diferencia entre estas dos se me genera la capacidad ociosa anticipada. Si ustedes se fijan, acá están las siglas. Capacidad máxima práctica menos nivel de actividad previsto. De esa comparación me surge la capacidad ociosa anticipada. ¿Por qué anticipada? Porque yo a priori estoy diciendo que hay parte de la capacidad que no voy a usar. ¿Sí? Mi capacidad práctica era 700.000 y yo estoy diciendo antes de iniciar el proceso que voy a usar solamente 500.000. Luego pasó la realidad, se llevó a cabo el proceso y demás, y apareció el nivel de actividad real. En vez de usar 500.000, que es lo que yo había previsto, termino usando 300.000. Entonces aparece la capacidad ociosa operativa. ¿Por qué operativa? Porque justamente es una consecuencia del proceso productivo. Tenía estimado usar 500.000 horas y termino usando 300.000. Entonces aparece esta otra capacidad, que si ustedes se fijan, es cómo lo determinamos, acá están las siglas, nivel de actividad previsto menos nivel de actividad real. La sumatoria de estas dos capacidades me da la capacidad ociosa total. Y lo que yo les decía que tenemos que tener en cuenta, que todo lo que sea ociosidades, improductividades y demás, no forman parte del costo de producción, sino que van al estado de resultados. Eso de acuerdo a nuestras disposiciones, a nuestras normas contables profesionales. Entonces, fíjense, es muy importante, y sobre este tema vamos a hacer mucho hincapié el año que viene en costos, porque en realidad, si uno no conoce la capacidad de la empresa, no puede hacer absolutamente nada. Uno no puede proyectar cuántas unidades va a producir, va a vender o demás, porque producir sobre todo porque no tenemos conocimiento de cuál es la estructura, cuál es la capacidad que tiene esa empresa para producir. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Re claro. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno. Me alegro entonces. Muchas gracias por hacer la pregunta, porque por ahí yo a veces me embalo con esto y empiezo a hablar demasiado rápido, disculpen. Pero bueno, si me apuro mucho, por favor me interrumpen. Bueno. A ver, voy a avanzar. ¿Cuáles son entonces las sugerencias que nosotros le podemos hacer a nuestro cliente si hemos detectado que tiene una sobreinversión en esos activos fijos? Tendría que ver, decir, bueno, hagamos un listado de cuáles son las maquinarias que tiene, cuáles son las que realmente está utilizando en condiciones habituales, normales, y que no me están generando ociosidades, y tratar de liquidar, o sea, de vender aquellos activos fijos que no me están siendo productivos. Si, por ejemplo, yo tengo una sola máquina que me está generando, que me está quedando grande, decir, bueno, podría decir, si yo estoy trabajando determinada cantidad de horas, tengo un solo turno de trabajo, decir, bueno, voy a tratar de alquilar, o sea, que alguien me alquile las otras horas que yo no produzco. Entonces, de esa manera no estoy teniendo tanto costo, sino que me va a generar un ingreso adicional, y lo voy a poder neutralizar, o sea, voy a poder neutralizar la ociosidad con ese ingreso adicional que me está generando. O directamente digo, bueno, ¿qué hago? Vendo la maquinaria y la alquilo. Entonces, en vez de yo alquilarle en vez de que un tercero venga a usar mi máquina, yo le voy a usar la máquina a un tercero. Otra sugerencia es reinversión de utilidades hasta alcanzar el equilibrio en la inversión. Es decir, bueno, no se puede retirar utilidades porque nos estamos quedando con un patrimonio neto demasiado chico para la cantidad de activos fijos que tenemos. Entonces, bueno, reinvertamos las utilidades. O pidamos nuevos aportes de capital, ya sea a los socios actuales o a los nuevos socios, de manera de equilibrar el patrimonio neto con la inversión en activos fijos. Bien,
Hasta aquí dudas o inquietudes, porque con esta parte, hasta aquí terminamos lo que es la parte de las sobreinversiones o excesos. Ya vimos en bienes de cambio, en créditos por venta y en activos fijos. Ahora pasaríamos al segundo grupo de las enfermedades que tiene que ver con los defectos. Entonces por eso les pido que me digan si tienen alguna duda con estos elementos, cosa que antes de continuar con el otro grupo de enfermedades. ¿No hay dudas? Bueno. Entonces pasamos al otro grupo de enfermedades. Ahora empezamos a hablar de aquellos rubros que nosotros vamos a considerarlos enfermos, si quieren, entre comillas, si es que vemos que están siendo escasos. Y esas enfermedades de defectos las vamos a considerar sobre dos aspectos únicamente. Uno era el capital y otro era las utilidades. Acá tenemos que decir, bueno, ¿cuándo hay una insuficiencia de capital? Nosotros vamos a decir que la empresa tiene una insuficiencia de capital cuando la financiación propia es inferior a la financiación de terceros. O sea, aplicamos nuestro índice de endeudamiento, por ejemplo, y nos estamos dando cuenta de que el pasivo es muy superior al patrimonio neto. O aplicamos el índice de solvencia, que es la inversa, que es patrimonio neto sobre pasivo, y nos está dando un valor muy chiquito. Entonces decimos, bueno, evidentemente, acá el patrimonio, el capital de la empresa está siendo muy, muy chico en relación, por supuesto, siempre no pierdan de vista que siempre tenemos que tener en cuenta cuál es la actividad, cuál es la estructura que tiene la empresa y demás. Ustedes se acuerdan que una de las políticas financieras sanas nos decía que el patrimonio debería ser superior al capital de terceros, y como a lo sumo, o sea, como máximo, el pasivo debe ser igual al patrimonio neto, o sea que el pasivo no debería superar el patrimonio neto. Después vimos que hay ciertas excepciones, porque tiene que ver justamente con el tipo de actividad de empresa, donde hay empresas, hay actividades donde a pesar de tener un exceso de fuentes de financiamiento de terceros, está bien que así sea. Por ejemplo, las entidades financieras, donde decimos, bueno, ¿qué hace la entidad financiera? Toma dinero de los terceros y los presta. Entonces, muchas veces puede mostrar que tiene mucho más pasivo que patrimonio neto, pero tiene un encaje entre los pasivos y los activos, como el dinero que le prestó a sus clientes, que no hace falta que tenga un gran capital, o sea, no hace falta que el patrimonio neto supere el pasivo. Las empresas de servicios públicos. Las empresas de servicios públicos pueden tener mucho pasivo, pero también en relación al patrimonio neto, pero no quiere decir que esté mal. Siempre hay que ver de qué manera en qué condiciones están dadas esos pasivos. Entonces, a mayor diferencia entre esos pasivos entre la relación entre pasivo y patrimonio neto, hay mayor desequilibrio. Pero ¿cuándo nosotros vamos a decir que existe una enfermedad? Cuando estamos endeudados, pero el costo de ese pasivo que tomamos es muy elevado, o sea, nos están cobrando una tasa de interés muy alta. Cuando estamos teniendo dificultades para acceder a nuevas fuentes de financiamiento, o sea, decimos, estamos tan endeudados, o sea, aplicamos el índice de endeudamiento, que nos mide el nivel. Si ustedes se acuerdan, con el índice de endeudamiento nosotros medíamos cuán endeudados estamos, mucho, poco o nada. Yo aplico el índice de endeudamiento y me da que estoy muy endeudada, pero dijimos, aún así, puede ser que no sea malo siempre y cuando se den determinadas condiciones. Una de las condiciones tenía que ver con el costo del pasivo. O sea, si yo estoy muy endeudada, pero un costo bajito de pasivo, no estaría mal. Si yo estoy muy endeudada, pero a muy largo plazo, tampoco estaría mal, porque estoy aprovechando esas fuentes de financiamiento. Si yo estoy muy endeudada y a la vez eso me genera de que no pueda obtener nuevas fuentes de financiamiento, o sea, ninguno me va a querer prestar, entonces ahí se me está generando un problema. Cuando estoy muy endeudada y el costo del pasivo es muy elevado, se me está generando un problema. Cuando la rentabilidad de los propietarios, o sea, ¿qué medíamos con la rentabilidad? Era la eficiencia de los fondos puestos a trabajar, la eficiencia de los fondos de los propietarios. Si esa rentabilidad es baja, o sea, ¿por qué es baja? Porque hay una reducción de utilidades, evidentemente me está indicando de que hay una enfermedad, o sea que el capital está siendo insuficiente. Entonces, la relación de los fondos de los propietarios con relación a los terceros no está siendo la adecuada, ¿sí?
En esto, por favor, les pido que tengan especial atención, porque no siempre, o sea, muchas veces se da que en algunos exámenes por ahí se ponen a analizar el índice de endeudamiento y ustedes ya se cierran donde que nunca, en ningún caso es válido que el endeudamiento, que el pasivo sea superior al patrimonio neto. Puede darse el caso bajo determinadas circunstancias. Bueno, principalmente, como les decía recién, depende a qué actividad se dedica la empresa. En segundo lugar, a qué costos se está endeudando. Si se está endeudando a un bajo costo, no está mal. Y en qué tiempo se está endeudando. Si están tomando mucho pasivo a ser devuelto, o sea, que va a ser exigible en el corto plazo, estaría mal. Pero si está tomando un pasivo que va a ser exigible en el largo plazo, o sea, un pasivo no corriente y a un bajo costo, no estaría mal de que el pasivo superara el patrimonio neto. ¿No? Bien. ¿Por qué causas ese capital, podemos decir que ese capital resultó insuficiente, o sea que no está adecuado a las características o a la estructura de la empresa? Muchas veces tienen que ver por un aumento en las operaciones de la empresa. O sea, si estamos viendo que es una empresa que de pronto creció en el mercado notablemente, cuando hacemos la relación de ventas con capital nos estamos dando cuenta de que las ventas superan ampliamente ese concepto de capital. Entonces, en realidad, ahí podemos decir que estamos ante una insuficiencia de capital para el giro que está teniendo la empresa, el giro comercial que está teniendo la empresa en este momento. Si hay muchos aumentos de pasivo a largo plazo, o sea, si uno aumenta el pasivo, está bien que sea a largo plazo, pero bueno, a lo mejor me está indicando que el capital está siendo insuficiente en relación a ese pasivo. ¿Cuándo va a resultar insuficiente el capital? Cuando tenga más egresos que ingresos. ¿Por qué? Porque si yo tengo más salidas, más gastos, más egresos que ingresos, en definitiva me va a estar mostrando un resultado negativo, y ese resultado negativo me va comiendo el patrimonio, ¿no? Patrimonio neto. Si estoy teniendo un ineficiente manejo de la empresa, o sea, si yo soy ineficiente en el manejo de los recursos de la empresa, lo más probable es que termine con un resultado negativo, y ese resultado negativo me va comiendo el capital. Malas prácticas del empresario, bueno, justamente no estar preparado. Muchas veces, en muchas empresas familiares, ¿qué ocurre? Que de padres a hijos van haciendo la sucesión, porque fue la empresa del abuelo, después pasó al padre, ahora pasó el hijo. Resulta que el hijo lo que menos quiere es involucrarse en la empresa. Entonces, como no se involucra en la empresa, toma malas decisiones, despilfarra el dinero obtenido por sus antecesores, y bueno, se termina repercutiendo en un quebranto, en una baja utilidad de la empresa. Entonces se va comiendo ese capital. Que haya políticas de distribución de utilidades inadecuadas. Por ahí se distribuyen utilidades cuando realmente estamos viendo que no deberían distribuirse, porque es necesario acumular resultados para poder fortalecer ese capital. Cuando hay una falta de reinversión de utilidades, es decir, todos los años distribuimos dividendos y nunca nadie piensa que en algún momento es importante que se reinviertan parte de esas utilidades para poder fortalecer a la empresa. Porque tenga un capital de trabajo insuficiente en relación al volumen de actividad que tiene la empresa. Entonces, todas esas causas son con todas estas cuestiones podemos generar un capital que sea insuficiente, o sea, podemos ir reduciendo, comiéndonos el capital de manera tal que quede acotado, que quede insuficiente para la estructura que está teniendo la empresa. ¿Cuáles son los efectos de tener un capital insuficiente? Es decir, que sea demasiado chico el capital en relación a la estructura de la empresa. Bueno, si mi capital es insuficiente, quiere decir que yo, cuando quiera invertir en algo, voy a tener que recurrir a fuentes de financiamiento externo. Entonces voy a tener que pagar intereses por ese financiamiento. Entonces aumenta el pago de intereses. Si yo no estoy generando, o sea, no estoy teniendo fondos propios y tengo que recurrir a fuentes de terceros, y no tengo ingresos genuinos como para poder cancelar esos pasivos, entonces me va a producir un atraso en el pago de proveedores y acreedores. Cuando se produce el atraso, se me generan intereses, y esos intereses repercuten en la utilidad de la empresa. Si hay una reducción del capital de trabajo, porque tomé alguna decisión que haga que el capital de trabajo, o sea, ese margen de seguridad que había entre activos corrientes y pasivos corrientes, se vaya achicando, o en algún caso hasta pueda ser negativo,
entonces evidentemente también estoy teniendo una insuficiencia de capital. Pérdida de mercado, ¿no? Si yo estoy perdiendo mis clientes, o sea, ¿cómo pierdo mis clientes? Pierdo las ventas, estoy teniendo menos resultados positivos y más resultados negativos, se me genera un resultado negativo, se me achican las ganancias que venía teniendo y me van absorbiendo el patrimonio neto. Y en definitiva, si me está pasando eso continuamente, de que tengo quebrantos continuamente, voy a terminar cerrando la empresa. No puedo permanecer mucho tiempo con una empresa en marcha cuando esté generando quebrantos todos los años. Que en la medida que esos quebrantos vayan absorbiendo el capital. O sea, no podría exponer capital, patrimonio neto negativo todos los años. Bien. ¿Qué herramientas puedo aplicar para darme cuenta si hay una insuficiencia de capital? Bueno, muchas de las que vimos son útiles también. La razón de capital de trabajo sobre el pasivo corriente. Los otros índices, bueno, el índice de movilización, que era patrimonio neto sobre activo fijo, el endeudamiento, la solvencia, el efecto palanca. ¿Se acuerdan para qué nos servía el efecto palanca? Era para ver, poder analizar si fuimos eficientes en nuestro endeudamiento o no, si la política de endeudamiento fue adecuada o no. Relacionar utilidad con capital, ventas con capital, el flujo de efectivo utilizado por actividades de financiación, o sea, compararlo relacionarlo con el flujo de efectivo generado por las actividades operativas. Entonces ahí nos tendríamos que ir al estado de flujo de efectivos y ver cuál es el flujo de efectivos que se generó por las actividades de financiación, relacionarlo con el flujo de efectivos generado por las actividades operativas. Si eso me da mayor a 1, me está diciendo de que tengo estoy teniendo mayor salida de dinero por financiación que tengo mayor aplicación de salida de dinero por la financiación que por los ingresos operativos, que por las actividades operativas. ¿Profe? Sí. ¿Puede explicar la relación de la utilidad del capital y las ventas con el capital? En la utilidad del capital, o sea, acá estábamos viendo cuántas veces, por ejemplo, en función de este capital, si yo tengo un peso de capital, ¿cuánto tengo de utilidad? Entonces decir, bueno, ver si la utilidad que se está generando es acorde al capital que está teniendo la empresa. Por ahí, por supuesto que siempre teniendo en cuenta a qué actividad se dedica, pero muchas veces, si me da un monto muy abultado, quiere decir que el capital está siendo insuficiente para la utilidad que me está generando la empresa. Y con ventas y capital también, si no hay una adecuada relación, me va a dar las ventas, cuando relacione ventas con capital me va a dar un monto muy grande. Entonces ahí me está indicando de que el capital está siendo insuficiente para el nivel de actividad que está teniendo la empresa. ¿Sí? Listo, profe, gracias. De nada. Estos después los que dice acá abajo es información que vamos a sacar del flujo de efectivo que tiene la empresa. Dentro de los estados contables básicos está el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución de patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Si ustedes se acuerdan de la estructura del estado de flujo de efectivo, nosotros tenemos la apertura de flujo de efectivo utilizado para actividades de financiación, es decir, esas son aplicaciones, y el flujo de efectivo generado por actividades operativas, es decir, cuánto se me genera por las ventas, por las cobranzas, por demás. Entonces estamos relacionando orígenes con aplicaciones, es decir, bueno, en este caso, si eso me da mayor a 1, o sea, si el efectivo utilizado por las actividades de financiación es mayor al flujo de efectivo generado por las actividades operativas, también me está indicando de que puedo estar teniendo una insuficiencia de capital, porque quiere decir que estoy teniendo muchos fondos de terceros, y por lo cual estoy pagando intereses. Después que dice flujo de efectivo utilizado por actividades de financiación, que es lo que vimos recién, sobre el flujo de efectivo generado por actividades de inversión. Si es mayor a 1, ¿qué quiere decir? Que tuvo que desprenderse de bienes y recurrir a fondos generados por actividades operativas para poder cancelar los intereses que tengo como consecuencia de haberme endeudado.
Bueno, y estos son los otros indicadores que nos van a permitir determinar si está siendo capital insuficiente, que tiene que ver con la cobertura de pasivos. O sea, relacionamos la rentabilidad antes de intereses e impuestos más las amortizaciones, y a eso sobre la sumatoria de los intereses más el pasivo, para ver cuánto, cuánto estamos pudiendo cubrir de nuestro pasivo con la generación de resultados antes de intereses e impuestos, y le incluimos las amortizaciones porque no implican erogación de dinero, no implican una salida de dinero inmediata, ¿sí? Se difiere en el tiempo la amortización. Y después que dice acá, los fondos generados por las actividades operativas antes de intereses e impuestos, también sumándole las amortizaciones sobre el interés, los intereses más los pasivos. O sea, esos son algunos indicadores que en realidad los podemos trabajar, como les decía, extrayéndolos, analizando cómo está compuesto el flujo de efectivos. Entonces, en el flujo de efectivos, ¿qué vemos? Decimos, bueno, ¿con qué efectivo arrancó la empresa al inicio del ejercicio y qué efectivo le quedó al cierre? Esa diferencia tenemos que analizarla, decir, bueno, ¿por qué aumentó el efectivo o por qué disminuyó? Entonces tenemos actividades que son generadoras de efectivo, y otras que son donde se aplican los efectivos, es decir, bueno, estoy utilizando ese efectivo ¿para qué? Para financiarme, para invertir o para qué. Entonces, muchas veces, o sea, a veces uno no le da la importancia que tiene ese estado, pero bueno, nos puede servir para tomar muchas decisiones. Bueno, y dentro de las tendencias, relacionar el comportamiento del patrimonio neto respecto al pasivo total, o del patrimonio neto con respecto al activo fijo, es decir, cómo fue el comportamiento. Cuando hablamos de tendencias, ¿cómo fue el comportamiento? ¿Aumentó el pasivo total y fue con un acompañamiento del patrimonio neto, o fue a la inversa? ¿Aumentaron los activos fijos y el patrimonio neto aumentó o disminuyó en relación a esa inversión, a ese aumento? ¿Qué pasó con las utilidades? Las utilidades aumentaron, ¿y cómo fue el comportamiento del patrimonio neto? O a la inversa, las utilidades disminuyeron, ¿y qué comportamiento tuvo el patrimonio neto? Entonces, también siempre relacionar cuentas que tengan que ver para poder darnos cuenta de que si es correcto el monto que está teniendo la empresa de capital, o me está dando la pauta de que está siendo insuficiente para el volumen de actividad que tiene y que me está indicando de que tengo que tomar alguna o sugerir alguna, política para poder mejorar esa relación. Bueno, el método estructural siempre lo podemos aplicar. ¿Qué sugerencias podríamos hacerle a la empresa cuando tenemos una insuficiencia de capital? O sea, ya detectamos de que está esta enfermedad. Bueno, una de las sugerencias justamente es reinvertir utilidades. Dejemos de distribuir dividendos y pidámosles un esfuercito a los socios de que reinviertan en un ejercicio, 2 o 3 o lo que haga falta, reinviertan esas utilidades, o parte de las utilidades, si no pueden reinvertir todo. Reinvención del modo de gerenciar. Evidentemente, si estoy teniendo una insuficiencia de capital, hay alguna falla en el gerenciamiento de los recursos. O sea, no estoy siendo muy eficiente en el uso de los recursos. Entonces, deberíamos plantearnos alguna política, a lo mejor también justamente con eso que yo les decía recién, a veces de las empresas familiares. Lo puse de gerente, está de gerente el hijo, porque bueno, era tradición de que como ya es la 4ª generación, tiene que ser el gerente, y resulta que este chico o este joven o este hombre no tienen ni idea de cómo se administra, cómo se gerencia una empresa, porque a él no le interesa. O sea, recibió el cargo porque correspondía por herencia familiar, pero realmente él no se quiere involucrar, entonces evidentemente no sabe cómo tomar políticas adecuadas. Entonces necesitaría en ese caso un asesoramiento externo que le diga, que le haga ver, o que lo prepare para decir, bueno, evidentemente hay un mal manejo de los recursos. Por ejemplo, otra cosa que también está involucrada con los activos fijos, es decir, en vez de comprar activos fijos, es decir, bueno, hagamos un leasing. El leasing es un contrato, es decir, es como que uno va pagando un alquiler con una opción a compra. Entonces yo todos los meses voy pagando un alquiler, y cuando pasa determinada cantidad de años, ejerzo la opción de compra, y ahí recién pasa a ser el bien de uso, pasa a formar parte de la empresa. Entonces, de esa manera, en vez de hacer una inversión inicial en un activo o asumir un compromiso a largo plazo, si por ejemplo tomo
quiero comprar una maquinaria y digo, bueno, la voy a pagar en 10 años, en vez de comprarla, utilizo esta política. Entonces la voy alquilando mensualmente y cuando pasa determinada cantidad de años ejerzo la opción de compra. Si tengo activos fijos que están siendo, con lo que veíamos recién, que me están quedando grandes, que no los estoy utilizando, que son obsoletos para la empresa y demás, bueno, venderlos y de esa manera recapitalizar la empresa, porque si, bueno, doy de baja este bien que me está generando costos o gastos y ese dinero lo capitalizo en la empresa. Y por último, bueno, la venta de la empresa como frutilla del postre, digamos, bueno, ya no hay más que hacer, tengo que ver la forma antes de que los accionistas me maten, porque estoy generando quebrantos permanentemente, estamos disminuyendo el interés de terceros en la empresa. Entonces, bueno, antes de que ocurra eso, vendamos la empresa, cosa de que los accionistas pueden llevarse algo antes de seguir perdiendo continuamente. Bueno, la otra enfermedad tiene que ver, ¿qué hora es? 7:30. La otra enfermedad tiene que ver con la insuficiencia en las utilidades. ¿Cuándo se genera una insuficiencia de utilidades? Cuando tengo una acumulación de resultados negativos o tengo un bajo nivel de crecimiento. Es decir, bueno, no tengo, me estoy manteniendo constante, digamos, en el nivel de ingresos y estoy teniendo cada vez más gastos. Entonces, en un momento se van, a lo mejor en algunos periodos fui muy bueno, generé muchas utilidades y ahora esas utilidades se van disminuyendo hasta que pasan a ser quebrantos y me empiezan también como consecuencia de los quebrantos, a lo que vimos recién, a absorber parte del capital. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que tienen utilidades adecuadas? Si es una buena utilidad que se va generando, ¿cómo hace para crecer? Bueno, si yo tengo buenas utilidades y empiezo a repartir dividendos de manera inmediata, es muy probable que en algún momento de la vida de la empresa me empiece a encontrar con ciertos inconvenientes. Entonces, lo que nosotros tenemos lo ideal sería que en un comienzo, cuando la empresa tiene utilidades adecuadas, vaya capitalizando esas utilidades. No les digo el 100% de las utilidades, pero un gran porcentaje, de manera de ir agrandando el capital, el patrimonio, y que me sirva para después, justamente, si yo tengo resultados acumulados abultados, es decir, bueno, para el día de mañana, cuando empiezo a tener insuficiencia de utilidades, recién empiezo a absorber parte de esos resultados y no me voy a dar cuenta tan abruptamente de que está habiendo un problema dentro de la empresa. Entonces, si yo reinvierto, entonces no voy a tener que recurrir a financiamiento externo, y si lo tengo que hacer, es decir, bueno, tengo que buscar un financiamiento que sea, como les decía recién, a bajo costo y a largo plazo. Esa sería la mejor combinación. Cuando uno toma un préstamo o recurre a fuente de financiamiento externo, bueno, lo ideal sería que sea a un bajo costo y al mayor plazo posible. Si la empresa no tiene utilidades o las tiene muy escasas, ¿qué va a pasar? Que hay poco interés por parte de los inversores en colocar capital en la empresa. Entonces necesitamos, como consecuencia de eso, vamos a tener que recurrir a fuentes de financiamiento externo. Entonces, en cambio, si la empresa genera utilidades continuamente y son tentadoras, bueno, vamos a tener interesados en invertir en nuestra empresa porque van a buscar, que les sobre algún dinero, colocar sus fondos ahí para generar rentabilidades. Cuando eso no se da, si empezamos a tener quebrantos, como les decía, vamos a tener que recurrir a fuentes de financiamiento externo y se van a ir achicando también, se van a ir generando quebrantos y achicando el capital. ¿Cuáles pueden ser las causas por las cuales una empresa tenga una insuficiencia de utilidades? Nosotros tenemos que hacer un análisis económico-financiero, un análisis de la estructura, un análisis económico, un análisis financiero, para ver si ese negocio es rentable. Cuando nosotros decimos que tiene un nivel de rentabilidad adecuado, cuando la situación financiera en corto plazo es adecuada, es decir, le permite, ¿qué medida la situación financiera a corto plazo? La capacidad que tiene la empresa de asumir con sus pasivos en el corto plazo. Entonces, si tiene una situación financiera adecuada en ese corto plazo, probablemente el nivel de rentabilidad sea el adecuado porque le va generando utilidades para poder cumplir después con esos compromisos.
Si el nivel de rentabilidad es inadecuado, la situación a corto plazo se va deteriorando, porque ya al no generar no generar utilidades, tengo que recurrir a fuentes de financiamiento externo y va a hacer que la situación en el corto plazo se vaya deteriorando porque voy a empezar a tener más pasivos que activos para hacer frente a esos compromisos. Entonces, si no se corrigen esas distorsiones de tipo estructural o no se revierten las situaciones coyunturales de mercado, ¿qué son las situaciones coyunturales de mercado? Esto que nos está pasando ahora, una situación de pandemia, es una situación coyuntural, o sea, no es algo estructural, es decir, que se dio ahora y bueno, esperemos que no se repita por muchos años más, pero es una situación puntual. Si esa situación coyuntural, por ejemplo, llamémosle la pandemia, derivó en una mala situación de la empresa, la misma, o sea, esta empresa para continuar en marcha, tiene que, probablemente vaya a demandar un mayor endeudamiento, y entonces así se va estableciendo un círculo vicioso, o sea, más deuda, más intereses, más quebrantos, y así sucesivamente, hasta que llega un punto donde la empresa fue generando continuamente quebrantos, y esos quebrantos le fueron absorbiendo los resultados acumulados que tenía en el patrimonio neto, y empieza a mostrar patrimonios negativos. Entonces, cuando se da esa situación, la empresa tiene que cerrar. ¿Cuáles son las causas por las cuales se pueden producir insuficiencia de utilidades? Bueno, por supuesto es fundamental la mala administración de la empresa. Si no sabemos administrar los recursos, evidentemente esto va a traer como consecuencia de que la empresa tenga resultados que no sean óptimos. La sobreinversión de inventarios, o sea, lo que vimos como excesos, fíjense cómo repercute en esta insuficiencia de utilidades, porque vimos la sobreinversión de inventarios, nosotros dijimos que el hecho de tener inventarios acumulados en exceso me genera costos o gastos que repercuten en manera negativa, o sea, de manera contraria en las utilidades, porque me disminuye la utilidad. Los costos de mantenimiento, de seguros, las pérdidas por obsolescencia, por ruptura de los bienes, el capital inmovilizado que se tiene que ver reflejado ahí, porque si yo invertí de más en esos bienes de cambio, estoy desperdiciando capital que podría afectar a otra cosa. La sobreinversión de cuentas por cobrar, que es lo que dijimos que me lleva a que tenga que efectuar gastos administrativos para cobrar, que tenga deudores incobrables, que tenga deudores en gestión judicial que me generan gastos judiciales justamente y repercuten de manera negativa en las utilidades. La sobreinversión de activos fijos, por todo esto que hablamos hace rato, es decir, si yo tengo activos que me quedaron grandes para mi estructura, estoy teniendo amortizaciones en exceso, gastos de mantenimiento en exceso, seguros en exceso, estoy desaprovechando porque estoy invirtiendo en algo que me está quedando grande y también estoy desaprovechando la oportunidad de invertir en otra cosa. La causa, el hecho de tener insuficiencia de capital, hace que tenga que recurrir a fondos de terceros. Los recurros a fondos de terceros me cobran intereses. Esos intereses van de manera negativa a las utilidades. O sea, me generan un efecto contrario, en vez de generar utilidades, me van generando quebrantos. Que tenga un alto o excesivo costo de ventas, o sea, no tuve en cuenta la relación o el margen de utilidad el margen que debería cargarle a mis productos, y estoy vendiendo a un alto costo. Entonces me está quedando una utilidad bruta muy, muy chiquitita para hacerme cargo de hacer frente a todos los gastos operativos, y entonces más los intereses de financiación y demás hacen que se me genere un resultado chiquitito. Entonces, o un quebranto. Entonces, ahí estoy teniendo, esa es una causa por la cual voy a tengo demasiados costos ahí, o gastos, y entonces tengo menores utilidades. Un alto costo de operación, es decir, justamente eso que hablábamos tanto de los bienes, de la inversión en los activos, o en la operatoria, en general estoy teniendo gastos operativos demasiado elevados, o sea, si aplicamos un análisis estructural del estado de resultados, estamos viendo que los gastos de comercialización, de administración o de financiación son demasiado elevados en relación a las ventas, por ejemplo. Entonces, eso hace que, si yo no corrijo esos pequeños defectos que estoy encontrando, voy a terminar generando utilidades mínimas, o por el contrario, quebrantos, y, como les decía, impacta en el patrimonio de la empresa. ¿Cuáles son los efectos de que yo tenga pocas utilidades o cada vez más bajas utilidades?
La desmotivación y la depresión del propietario, es decir, bueno, yo propietario, la inversión que hice, el sacrificio que puse toda mi vida para mantener esta empresa, para tener los empleados que tengo, para tener el prestigio que tengo en el mercado, y resulta que vengo generando cero utilidades o muy bajitas utilidades, o estoy generando quebrantos. Entonces eso me termina deprimiendo, desmotivando para seguir invirtiendo, no me dan ganas de invertir más ya en esta empresa. Tengo que empezar a tomar ciertas medidas, y una de las medidas puede ser, bueno, tengo que reducir costos. ¿Por dónde empiezo? Bueno, empecemos por despedir personal. Generalmente esa es una de los caballitos de batalla que dice, bueno, cuando tengo que empezar a reducir costos, empecemos por el costo laboral. Entonces empezamos a reducir, y a la vez, el hecho de despedir personal me repercute socialmente dentro del mercado, contexto donde yo me desempeño, porque después ya decimos, bueno, mira, esta empresa está empezando a despedir gente, ustedes vemos todos los días en el noticiero, en los periódicos, que cuando hay despidos de personal vienen todos a hacerme manifestaciones y demás, que los vuelva a reincorporar, dejan de trabajar los empleados en apoyo a estos que despedí. O sea, se genera un cúmulo de cuestiones que me van, que me van perjudicando, y por último, produciendo que tenga que cerrar o liquidar la empresa. Bien, dudas, consultas. Hasta aquí, bueno. ¿Cómo determinamos que tengo insuficiencia de utilidades? Bueno, una de las es relacionar la utilidad neta con el patrimonio neto. Es decir, bueno, ¿qué relación tengo? ¿Cuánto me da esa relación? Si la utilidad neta es muy chiquitita, o sea, si no estoy generando utilidades, esa relación me va a dar menos un número negativo, entonces me está indicando de que el patrimonio está siendo grande en relación a la utilidad, o a la inversa, que la utilidad está siendo chiquitita en relación al patrimonio. Debería relacionar, o sea, ver cuál es el comportamiento que están teniendo la utilidad y el capital contable, para ver si están ante un aumento de capital, estoy teniendo aumento de utilidad, o a la inversa. La utilidad con los activos fijos. Determinar el punto de equilibrio, porque justamente si ustedes recuerdan la fórmula de punto de equilibrio, que es costos fijos sobre precio de venta menos costos variables, un punto de equilibrio físico. Si yo determino, si el punto de equilibrio me está dando muy alto, entonces está muy por encima, me da un monto muy cercano, digamos, a las posibilidades de ventas que yo tenga en mi mercado, evidentemente, ¿qué me está diciendo? Que ante una disminución del nivel de actividad actual, por más chiquitito que sea, puedo entrar en zona de quebrantos. Entonces, si estoy en zona de quebrantos, evidentemente ya no estoy generando justamente utilidades, y empiezo a consumirme los recursos, ¿no? Lo mismo que habíamos visto recién, el margen de cobertura de intereses, el resultado antes de intereses impuestos sobre los intereses, los indicadores que sacábamos del flujo de fondos de efectivo. ¿Cuáles son las sugerencias que le podríamos dar al empresario? Decir, bueno, hay que hacer una reorganización total de la empresa, o sea que evidentemente algo está mal, tenemos que ver cómo hacemos para aumentar los ingresos, o sea, aumentar las ventas y a la vez disminuir los costos, qué factores vamos a utilizar, qué costos vamos a disminuir. No empezar siempre por el costo laboral, sino decir, bueno, veamos por los activos fijos, que estamos teniendo maquinarias que son inadecuadas, que son demasiado grandes para nuestra estructura, achiquemos la estructura, hagamos un análisis financiero profundo, real, es decir, bueno, evidentemente yo necesito saber cómo me voy a manejar, o sea, a esta altura de la vida, en este contexto globalizado que vivimos y demás, no podemos dejar de utilizar herramientas como el presupuesto. O sea, yo no puedo trabajar, tener un negocio y manejarme como un kiosquito. Necesito tener, y aún así hasta un kiosquito necesitaría tener un presupuesto, para ver qué es lo que yo tengo presupuestado vender, y en función a eso, qué voy a comprar o qué voy a producir. ¿Cómo voy a pagar eso que tengo que producir? O sea, voy a necesitar en algún momento del ejercicio económico, voy a necesitar fuentes de financiamiento externo. ¿A dónde las voy a ir a buscar? O sea, en realidad todas esas cuestiones las tenemos que analizar. O por supuesto, que tiene que ver mucho con la administración, es desarrollar un nuevo modelo de negocios. Probablemente la forma en la que yo estoy ejerciendo mi actividad ya quedó obsoleta, o está fuera de moda, o fíjense ahora con el tema de la pandemia, muchos
hay mucha comercialización a través de las redes, mucho e-commerce, entonces a lo mejor debería replantearme ese modelo de negocios y de esa manera volver a generar utilidades. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Consultas? Bueno, dado que ya son las 7:44, lo que tienen acá, que se los dejo, o sea, es un caso de una empresa de aviación donde quiero que ustedes después lo lean detenidamente y se van a dar cuenta de por qué decimos que tiene ciertas enfermedades esta empresa. Entonces, hagan la lectura, qué fue lo que pasó con esta empresa. Después, más adelante, acá tienen muchos datos numéricos, indicadores y demás. Acá tienen cálculos para sacar algunos otros indicadores, le está dando el dato de la utilidad neta, del capital de trabajo, de los activos no corrientes, los pasivos, el capital, índice de solvencia, inmovilización, endeudamiento, la rentabilidad del patrimonio neto, la relación de utilidad neta sobre ventas, todos esos son datos dados. Pero antes de leer la conclusión, lean el caso. Se trata de una compañía, yo se los cuento rápidamente, pero quiero que ustedes después los lean y se dan cuenta por qué estamos diciendo, o cómo hicimos para detectar qué enfermedades tiene. Es una compañía de aviación donde, sin justamente planificar las inversiones, sino por comprar flotas de aviones sin mirar si eran las adecuadas para su estructura y para la estructura, para el nivel de aeropuertos que tenía México, se largó a comprar aviones y resulta ser de que estos aviones no eran aptos para las pistas de aterrizaje que tenía en México. Entonces hizo una gran inversión y resulta que esos aviones después los tenía que pagar y fue quedando cada vez con menores ventas porque esos aviones, como les decía, no eran aptos para las pistas de aterrizaje que había en México. Entonces terminaron convirtiéndose, después voy cerrando un poco al cuento, digamos, a la historia, se terminaron convirtiendo en aviones de carga, lo que eran aviones pensaba que podía ser aviones de gran porte para llevar muchos pasajeros y demás, se terminaron convirtiendo en aviones de carga que se utilizaban para llevar carga a Estados Unidos y demás. Entonces, la idea es analizar detenidamente y ver cómo las malas políticas, cómo no haber analizado eso antes, hizo que esta empresa que tenía un gran potencial, se terminó consumiendo, empezó a generar cada vez menos utilidades, hasta que empezó a generar quebrantos, y por supuesto como consecuencia de eso, al generar quebrantos, se fue consumiendo su capital, tenía activos que eran demasiado grandes para su estructura, que le generaban gastos, costos de mantenimiento y demás, entonces terminó quebrando, cerrando, ya no me acuerdo bien cómo era la historia final, pero le produjo fueron grandes desaciertos porque una empresa que era rentable terminó yéndose a la ruina. Entonces lo importante que es que uno planifique, ¿sí? Y no tome las decisiones entre gallos y medianoche, como se dice vulgarmente, porque todo hay que analizarlo con información, o sea, con argumentos, ¿sí? Así que bueno, los invito a que ustedes lean este caso detenidamente, fíjense en los indicadores y vayan dándose cuenta, yo muchos ya se los expliqué, pero ustedes van a detectar que muchas de las enfermedades que vimos, ya sea por excesos o por defectos, están planteados en este caso. Acá me dicen, en el chat me preguntan, la clase de la semana pasada, bueno, la contadora está de viaje, así que supongo que si no la subió, la va a subir a su regreso, porque no está ahora en Salta. Y el segundo parcial práctico de esta materia es el 25 de noviembre a las 18 horas. El 17 de noviembre es el parcial teórico para promoción. Así que bueno, ¿alguna duda o consulta? ¿No?